a ti, Alfonso, a los asistentes, entre quienes contamos, pues, profesores, estudiantes, público en general, y sean todos muy bienvenidos al seminario departamental de Cicata Querétaro. Entonces, el día de hoy, como le decía Alfonso, estoy muy emocionado de esta plática, pues porque derivado de los acuerdos de París, yo escuché que se tenían dos temas. Uno era la conservación de los bosques y otro, pues, la transición energética. Y justamente es el tema que Alfonso nos va a tratar el día de hoy. Pues para beneficio de todos ustedes, Alfonso Gutiérrez es licenciado en negocios internacionales, con estudios de maestría en desarrollo sostenible, ambos por el Tecnológico de Monterrey. Alfonso se unió a Antuco desde la apertura de la oficina en México. Antuco es una entidad internacional y la ha liderado exitosamente desde entonces para convertirse en uno de los asesores de mercado más confiables del país al participar en lo que sería el due diligence, que es como el cumplimiento de los requisitos que llevan al financiamiento de proyectos, en este caso de energías renovables, de más de 1 gigawatt, tanto con bancos nacionales como multilaterales de desarrollo, y así como con otras entidades financieras comerciales. Entonces, Alfonso, muy bienvenido al Instituto Politécnico Nacional. Es un placer tenerte aquí con nosotros y pues adelante, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. No sé si pudiera también compartir mi pantalla. Sí. Para mostrarles. Ahora yo dejo de compartir y ahora puedes compartir. Buenísimo. No sé si ya pueden ver correctamente. Ya. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín, por la invitación y por la bienvenida. En efecto, pues yo trabajo para Antuco, soy socio en esta empresa que hemos desarrollado en México, pues apenas desde hace 4 años. Somos una entidad más o menos joven. Fuimos fundados en Chile hace más o menos 10 años, un poquito más. Y ya hoy tenemos participación internacional, como decía Joaquín. Estamos presentes como les decía, en Chile, en Colombia, acá en México, en España y en Portugal. Y lo que nosotros hacemos en Antuco es estudiar los mercados de electricidad. Entonces, lo que hacemos es, digamos que validamos, revisamos los mecanismos de fijación de precios de los diferentes sistemas eléctricos en los que participamos para ayudarle a las diferentes entidades que participan del mercado a tomar mejores decisiones, generalmente de inversión, pero también hemos trabajado, por ejemplo, con ONGs como WWF o como RIVA, que es la Asociación de Compradores de Energía Renovable del Estado de California en Estados Unidos. Y lo que hacemos es pues entender estos mercados para ver cómo van a evolucionar hacia el futuro, asesorar en transacciones, y también pues nosotros mismos operamos centrales solares, eólicas y térmicas frente a la red, frente al operador de mercado, ¿no? Y yo conocí a Joaquín recientemente en una reunión con el clúster de energía del estado de Querétaro, que están buscando promover el desarrollo de las energías renovables en el estado. Y bueno, platicamos un poco sobre lo que hacemos nosotros y salió la idea de pues hacer esta charla con ustedes, ¿no? Me comentó Joaquín lo que es el seminario departamental, los temas que discuten, y me invitó bajo la tónica de ciencia, tecnología e innovación para el bien común, a hablar un poco sobre cómo va la transición energética en México, si vamos a llegar a nuestros objetivos de generación de energías limpias por ahí de 2035, 2040, y mostrarles un poco, pues también cuáles son algunas de las tendencias a nivel internacional sobre este tema y también cuáles son los retos, ¿no? O sea, qué es lo que nos hace falta para tener un sistema de energía que sea limpio. Y pues bueno, sin más preámbulo, la idea es discutir un poco el escenario global, como está ahora, las perspectivas que hay para nuestro país, cómo funciona el sistema eléctrico nacional, y también hablarles un poco
digo, al final del día estamos en una charla de un instituto técnico, entonces quisiera hablarles un poquito de lo que hacemos nosotros en términos de modelación del Sistema Eléctrico Nacional, que de hecho contamos con, bueno, ahorita no, pero hemos contado en el pasado con egresados del Politécnico Nacional que nos han ayudado muchísimo a desarrollar nuestros sistemas de modelación, y entonces por eso yo estoy encantado de participar también con ustedes. Y después cerrar un poco, ver cuáles son estos retos que les decía y abrir el foro para preguntas, ¿no? La intención es que nos tardemos 1 hora en todo, así que, pues bueno, por favor, si hay dudas, preguntas, comentarios durante la sesión, entiendo que hay un chat aquí en la plataforma que ya está abierto. Y Joaquín nos puso por acá que si hay preguntas, por favor las manden al chat. Yo trataré de irlas respondiendo. Y si no, pues también al final abrimos el foro para hacerlo, ¿no? Y pues bueno, ¿qué onda con la energía, no? Primero, ¿por qué es importante que tengamos acceso a energía, y energía también limpia y además asequible, económica? Este tema es uno de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible que fijó la ONU. Es un tema súper importante. El acceso a la energía y no solo a la electricidad, sino también pues a la energía para cocinar, para calentar, para transportarnos. Es uno de los temas más importantes en términos del desarrollo y de los índices de desarrollo humano, por ejemplo, que miden las Naciones Unidas. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna es lo que estamos buscando acá. Y pues todos estos temas se pueden cumplir con el uso de las energías renovables, particularmente solar, eólica, hidroeléctrica, que ahora les vamos a ir discutiendo cada una de ellas poco a poco, pero es un objetivo cumbre de todos, digamos, como humanidad, ¿no? Es muy importante tener digamos, democratizar el acceso a la energía para que las personas puedan mejorar su nivel de vida. Si leen por ahí, por ejemplo, autores como Václav Havel, podremos entender que incluso el propio avance de la civilización se puede medir a través del acceso que tienen las personas a medios cada vez más complejos de explotar las fuentes de energía que están a su alrededor. Podemos pensar desde la energía de nuestros músculos, como hablábamos hace un rato de moverse en bicicleta. Digo, la bicicleta ya es una máquina bastante compleja, pero nuestros ancestros comenzaron con el movimiento de sus músculos, después pudieron capturar también el movimiento muscular, digamos, de otros animales no humanos. Y después también comenzamos a capturar diferentes medios a través de nuestra conquista del fuego, por ejemplo. Pudimos utilizar biomasa, después carbón, después petróleo, y ahora, bueno, obtenemos energía de la misma luz. Entonces, pues hemos ido avanzando mucho, y este es uno de los objetivos muy importantes que tenemos, incluso de acuerdo a las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, es algo primordial. Ahora, en términos de energía, pues no solamente debemos hablar de electricidad, sino que debemos hablar de toda la energía primaria, digamos, que consumimos las personas en este planeta, ¿no? Y como pueden ver aquí, a pesar de nuestros enormes esfuerzos para el desarrollo de tecnologías renovables, en realidad, pues nuestro sistema energético depende en gran medida de fuentes fósiles, carbón, petróleo y sus derivados, que producen gases de efecto invernadero, como puede ser el CO2, como puede ser el metano, como puede ser el propio vapor de agua al momento de la combustión. Pues bueno, como ven acá, y les decía hace un rato, pues hemos transicionado durante el siglo XIX, pasamos de biomasa tradicional, es decir, básicamente la quema de madera, a la quema de carbón y después la quema de petróleo. No sé si alcancen a ver mi mouse, voy a poner mejor así, a la quema de petróleo. Y
Recientemente, en el siglo pasado, en el siglo XX, comenzamos también a explotar fuentes de gas. Y fíjense cómo aquí arriba tenemos pues los combustibles modernos en realidad, solar, eólica, hidroeléctrica, que sí comenzó incluso desde el siglo XIX, pero la hidroeléctrica pues es una forma de energía bastante reciente incluso, comparada con, bueno, otras fuentes, ¿no? Entonces, pues tenemos un sistema totalmente dependiente de combustibles fósiles que nos genera muchísimos gases de efecto invernadero y que son, esta es la fuente del cambio climático que estamos experimentando ahora. En realidad fue a partir de la revolución industrial, por acá en estos años, que comenzamos a explotar de manera masiva estas fuentes de energía y a generar gases de efecto invernadero a una tasa más rápida de la que pues, nuestro ecosistema las puede absorber. Entonces, pues en términos de energía primaria, pues dependemos totalmente de los combustibles fósiles, ¿no? Y de esta energía primaria también, bueno, ya pensando no en producción, que era la gráfica anterior, sino en consumo, tenemos ya en el consumo final, tenemos diferentes tipos de combustibles que se utilizan. Aquí son datos de la IEA. Y pueden ver que, pues, por ejemplo, aquí los productos de petróleo son el combustible que más se utiliza para pues, cubrir con nuestras necesidades. Aquí estamos hablando pues, de transporte, de calefacción, estamos hablando de todos los diferentes combustibles que utilizamos en nuestros vehículos prácticamente, y además pues de otros temas en términos industriales y en términos también domésticos. Pero los derivados del petróleo son el más importante combustible que usamos, pero ya fíjense cómo la electricidad pues ha crecido de manera significativa en los últimos 30 años y se ha convertido en una de las fuentes más importantes y ya es un quinto del consumo energético global. Entonces, ya estamos hablando que tenemos una quinta parte de toda la energía que se consume en el mundo, se consume en forma de electricidad, sea para calentar, sea para iluminar, sea para moverse, ¿no? Ahora con la electromovilidad tan famosa, o sea, para comunicarnos. Ya tenemos un quinto de la energía que se consume a nivel global, es eléctrica, ¿no? Y la electrificación es en realidad una de nuestras más grandes oportunidades para decarbonizar el sistema energético nacional o internacional global, ¿saben? A mayor medida que nosotros crezcamos el consumo de electricidad, podemos generar esa electricidad con fuentes limpias, porque tampoco toda la electricidad es limpia. La mayor parte de la electricidad a nivel mundial proviene de fuentes fósiles también. Pero aquí sí tenemos alternativas para desplazar a los combustibles fósiles, a diferencia de en otros de estos campos, ¿no? Entonces, la electricidad se convierte en una oportunidad súper importante para decarbonizar la economía, para decarbonizar, digamos, la civilización como tal, ¿no? Y hablando de electricidad como tal, pues fíjense cómo la participación de los renovables a nivel global ha venido creciendo de manera importante, particularmente en las últimas 2 décadas. A partir del año 2000, pues vemos un crecimiento súper importante de la capacidad instalada renovable y esto pues se lo tenemos que agradecer a las tecnologías solar y eólica, básicamente, ¿no? Y luego, pues bueno, no es igual esto en todo el mundo. Fíjense cómo en este mapa de la izquierda que nos presentan nuestros colegas de Our World in Data, podemos ver que, ay, se me movió aquí la pantalla, podemos ver que pues hay países que tienen un mix energético bastante más limpio en términos de su electricidad que otros. En particular, a mí siempre con mucho orgullo, hablo de América Latina, porque somos, yo creo que la región del mundo que tiene uno de los mixes energéticos más limpios de todos. Y esto hay que agradecérselo a la hidroelectricidad, particularmente miren, por ejemplo, Brasil, miren Colombia, Venezuela, el propio Venezuela, un titán de los combustibles fósiles, Perú, Chile,
nuestro país originario, son países que dependen en gran medida de la hidroelectricidad. Y en medida que nosotros seamos capaces de aprovechar esa fuente tan noble de electricidad, podremos crecer todavía más la participación de las renovables o de las energías limpias en el sistema, ¿no? Fíjense en México tenemos bueno, al cierre de esta publicación de BP, tenemos menos del 20% del consumo eléctrico a partir de fuentes limpias. Y más adelante vamos a hablar sobre el mix energético de México. Nosotros no estamos tan bendecidos con fuentes controlables y abundantes de agua, como puede estar Brasil o Colombia o Chile. Pero de todos modos tenemos una participación importante de hidroeléctricas. Y también hay que pensar en las escalas. Por ejemplo, aquí Islandia sale súper azul oscuro, porque ellos tienen una de las matrices energéticas más limpias del mundo, basada totalmente en geotermia. Pero para que se den una idea de la escala del sistema eléctrico nacional, México tiene casi el doble de capacidad instalada geotérmica que Islandia, ¿ya? Entonces, pues lo que pasa es que México es un país muy, muy grande. Tenemos una demanda eléctrica gigantesca, que ahorita lo vamos a comenzar a discutir, y a pesar de ello, pues tenemos una matriz energética relativamente limpia, ¿no? Nos encantaría estar en la parte verde o en la parte azul, y ese es el objetivo. Hoy por hoy estamos aquí en la frontera del amarillo con el verde, y esperamos pronto movernos, ¿no? También es interesante observar los países de la Unión Europea, que prácticamente todos están en verde, gracias a la presencia de fuentes eólicas, en particular en el norte de Europa, y solares en el sur de Europa, como puede ser España e Italia, ¿no? Que se han convertido en titanes de la energía solar, no solo en sus países, sino a nivel global. Muchas de las empresas que instalan y operan centrales solares a nivel global provienen de España y de Italia. Que bueno, ya lo sabemos mucho ahora que está tan de moda en las mañaneras este tema de las empresas extranjeras, pues muchas de ellas provienen de estos países. Pero bueno, entonces América Latina destaca por su mix eléctrico. Y también hay que mirar que aunque tengamos, como les decía acá arriba, pues apenas un cuarto de la energía eléctrica generada con fuentes renovables a nivel global, pues ya tenemos desde hace como 5 años unas instalaciones de tecnologías renovables bastante más rápidas que de las propias tecnologías fósiles. La electricidad es un bien muy particular porque a diferencia de otros bienes, no se puede almacenar. Entonces, por ejemplo, si yo soy zapatero y quiero, pues de repente me sobran zapatos, pues simplemente almaceno mis zapatos y encuentro un momento para distribuirlos a los clientes en un momento que haya más demanda, o hago una oferta especial, o hago un saldo, puedo hacer muchas cosas diferentes con mis zapatos. Pero la electricidad no, la electricidad se tiene que consumir en el momento que se genera. Entonces, en este momento, ustedes que están conectados conmigo a través de sus computadoras, están utilizando electricidad que se está generando en este mismo momento en una instalación cerca de sus hogares. Y de esa manera, pues hay que pensar que pues la demanda y la oferta tienen que estar muy balanceadas. Entonces, si la demanda crece, la oferta también tiene que crecer. Y la demanda por electricidad, como hemos venido estudiando, pues va creciendo, ¿no? Ya es una quinta parte del consumo primario de electricidad y viene con una tendencia a la alza. Y fíjense cómo ya a partir de 2015, las instalaciones de tecnología bueno, de nueva capacidad de tecnologías fósiles marcadas en gris contra las tecnologías renovables marcadas en azul, pues ya tenemos una marcada, un marcado, digamos, exceso de renovables comparada contra las tecnologías fósiles. Tenemos mucho más energía renovable. Miren, en 2019, menos del 30, bueno, aquí tenemos una partecita muy pequeña de la nueva capacidad instalada, que fue ya térmica, bueno, digamos fósil.
Y esta es la tendencia que estamos siguiendo gracias a, fíjense también acá, pues cómo se distribuyen las tecnologías, ¿no? O sea, mayormente lo que estamos instalando en los últimos años es solar. Y esto es gracias a la tremenda caída en costos que ha tenido, que han tenido estas tecnologías, particularmente la solar y la eólica, en los últimos 30 años. Si uno piensa de los momentos en los que nació la industria de la energía solar, por allá de los 70, pues un watt podía costar más de $1000, ¿no? Y hoy cuesta centavos de dólar la instalación, ¿no? Entonces es una caída dramática y además no solo estamos hablando en términos del costo de capital, sino también de la facilidad de la operación y de la duración de los materiales. La solar, pues comenzamos apenas a ver las primeras centrales solares que llegan al final de su vida útil, cuando fueron instaladas a mediados de los 70, ¿no? Entonces son tecnologías que pues la verdad que nos pueden sacar del hoyo, ¿no? Nos pueden llevar a una situación totalmente diferente de cómo se genera la electricidad en el mundo. Y miren, para muestra basta un botón. Hoy por la mañana, justo, una agencia de investigación de mercados de global que se llama Lazard, relacionada específicamente a los temas de la electricidad, publicó esta información. Y aquí nos dice que el costo nivelado de la energía solar y la eólica, es decir, incluyendo costo operativo, costo de capital y costo marginal de generación, ya podemos tener solar sin subsidio, vayamos acá a la parte azul, por más o menos $29 el megawatt hora. Esto es baratísimo. Acuérdense que estábamos hablando de miles de dólares por megawatt hora, ahora ya estamos en 29. Y de este lado derecho tenemos el costo marginal de generación de tecnologías convencionales. Es decir, de este lado izquierdo incluye capital, incluye operación, incluye costo marginal, y de este lado derecho solo tenemos el costo marginal de operación de una central térmica, ¿no? O sea, cuánto nos cuesta operar una, digamos, central de carbón o central de gas que ya esté instalada. Y fíjense cómo una central de carbón, que ya se está haciendo lo más caro, puede costarnos hasta $48 el megawatt hora, incluso ya instalada, ¿ya? O sea, ya instalada, aquí estamos hablando solo de costos de combustible y operación, comparado con $29 de solar y eólica. Y acá tenemos el ciclo combinado de gas natural, que es hoy por hoy una de las tecnologías más eficientes y más baratas. Es una tecnología, digamos, puente para transicionar de las fósiles a las renovables. Y aquí, pues, todavía tenemos una interesante competencia entre el ciclo combinado de gas natural y la solar no subsidiada. Pero, ojo, aquí estamos hablando solo de costo marginal. Y acá estamos hablando de costo, incluyendo costo de capital y costo operativo y todo. Entonces, pues ya podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la tecnología solar y la tecnología eólica son las fuentes de electricidad más baratas que tenemos, ¿no? Y me encantaría decir que la transición que hemos observado hacia estas fuentes de electricidad obedece a que, pues bueno, nos cayó el 20 y ya estamos decidiendo cambiarnos de sistema de energía. La verdad es que, pues, esto responde a las necesidades del capital, ¿no? Pues son empresas que, pues si yo tengo un costo de $9, por ejemplo, aquí del viento subsidiado, o $26 sin subsidio, pues es muy fácil para mí competir con todos mis costos contra una central de ciclo combinado o contra una central de carbón. Y por eso es que hemos estado aumentando la participación de las renovables a nivel global. Sí ha habido mucho de incentivos fiscales, de incentivos vía subsidios, de incentivos de política pública, pero la realidad es que ya la solar y la eólica son por sí mismas un negocio mucho más rentable que cualquier otra fuente de generación de electricidad, y por ello es que han aumentado tanto en su participación en la red, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ahí hay una pregunta en el chat sobre si estas gráficas reflejan costos por mes, por un año, 2 meses.
Cuando hablamos de un megawatt hora, es la unidad específica de generación, es en una hora particular, ¿no? No puede ser, por ejemplo, si yo hablara de bueno, déjenme me regreso un poquito para nada más clarificar las unidades, ¿no? Piensen en un foco que tengan en su casa, que alguna vez hayan cambiado. Si tienen un foco, todos habremos escuchado por ahí de un foco de 100 watts, ¿no? Entonces, un foco de 100 watts necesita una potencia instantánea cada momento de 100 watts para poderse encender, ¿ok? Para poderse encender durante una hora, ese foco necesita 100 watts hora, ¿ok? Entonces, para poderse encender durante un mes, ese foco va a necesitar 100 watts hora multiplicados por todas las horas del mes, ¿no? Para encenderse durante un año, ese foco va a necesitar 100 watts hora por las 8,760 horas del año, ¿ya? Entonces, espero eso conteste tus preguntas, José Armando. Las unidades son por, digamos, bueno, este precio es por la unidad de generación de electricidad. Ok, buenísimo. Bueno, pues vamos a adentrarnos un poco al tema de México y vamos a platicar rápidamente de la reforma, ¿no? La reforma que tan popular ha estado estos días, está en todos los periódicos, hoy por la mañana en el Reforma, en el Norte, en estos periódicos salió una nota de que la CRE está deteniendo permisos, etcétera. Bueno, ¿qué pasó en la reforma? Pasamos de un sistema, de un monopolio verticalmente integrado en el que CFE era dueño de todo. CFE era dueño de la capacidad de generación, de la red de transmisión, de la red de distribución y de la empresa minorista que nos vende electricidad en nuestras casas, y era responsable de todo. Entonces aquí lo que teníamos era un sistema con precios muy altos, dependiente de combustibles fósiles, y además que utilizaba el despacho por eficiencia, es decir, que no consideraba los costos de generación, los costos marginales a la hora de despachar. Y pues nos hacía falta muchísima inversión, y además es verdad que pues la red eléctrica se dejó, digamos que a su propia suerte, y se trató de no invertir en ella como para que la CFE perdiera fuerza, ¿no? Al final del día, en la reforma de 2014, que nos puede gustar o no nos puede gustar, lo que se hizo fue liberalizar la generación y la comercialización. Entonces, CFE sigue siendo y seguirá siendo el jugador más importante de la red eléctrica en México. Ellos son dueños de gran parte de la generación, pero ahora hay generadores independientes que pueden vender su electricidad a la red. Y CFE se separó. Tenemos unas CFEs que son unidades de generación, que se dedican solamente a generar, otras que son de transmisión, otras que son de distribución y otras que son de venta, ¿no? Tenemos la CFE que nos atiende en nuestras casas, que se llama CFE Suministro Básico, y CFE Suministro Calificado, que es la que atiende a los industriales y a los comercios, ¿no? Yo creo que el corazón de la reforma energética en términos de electricidad es una cosa que se llama el mercado eléctrico mayorista. Y el mercado eléctrico mayorista es digamos que un sistema que tenemos para que el operador del mercado, que se llama el Centro Nacional de Control de Energía, que también antes era parte de CFE y ahora se desagregó, y ese Centro Nacional de Control de Energía tiene la obligación de entregarnos a nosotros energía segura, sostenible y barata, en línea pues, con nuestros objetivos, con los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Entonces, en este mercado eléctrico mayorista vamos a comentar un poquito cómo funciona. Lo que tenemos es un sistema de despacho económico. Es decir, tenemos una subasta a través de la cual el SENACE nos dice, mira, la demanda en un nodo, en una hora específica, es de X megawatts y necesito que me la surtan esa demanda. Y el SENACE tiene que surtir esa demanda ordenando a los generadores que están disponibles por su costo marginal, ¿ok? Entonces, pensemos en las tecnologías de generación, ¿no? Una central a gas, por ejemplo, pues para poder generar electricidad, tiene que comprar gas, quemar el gas y después mover una turbina que genere electricidad. Entonces, su costo marginal va a estar muy ligado al costo de su combustible. Mientras que para una central solar, por ejemplo,
pues no hay un combustible. Si el sol brilla y mientras el sol sea gratis, pues se genera electricidad si los paneles ya están instalados. Entonces el costo marginal de generación de una central solar es cero, comparado con el costo marginal de generación de una central a gas, que puede ser hasta de $60 el megawatt hora, ¿no? Entonces aquí ordenamos a las centrales por su costo marginal, y digamos que para hacerlo simple, yo tengo una tasa aquí, y esta es la cantidad de energía que yo necesito despachar en una hora específica, en un lugar específico del país, y entonces voy ordenando a mis generadores disponibles hasta que se me llene la tasa, ¿no? Entonces, digamos que tengo un poquito de solar, un poquito de eólica, un poquito de nuclear, un poquito de gas natural y un poquito de carbón, y entre todas lleno la tasa, y el precio de la electricidad es el costo marginal de la central más cara que se necesitó para cubrir la demanda. ¿Ok? El costo marginal de la central más cara que se necesitó para cubrir la demanda, ese es el precio de la electricidad. ¿Ok? Entonces, pensando otra vez en los costos marginales, pues una central solar tiene un costo marginal cero, y le van a estar pagando el precio de una central de diésel, o el de una central de carbón, o el de una central de gas natural. Entonces, por eso es que es tan buen negocio, ¿no? Y este sistema de despacho económico es el que se utiliza pues, prácticamente en todos los países del mundo, no por sus beneficios ambientales, sino por sus beneficios económicos, porque es la manera que tenemos de entregarle la energía más barata a los usuarios. Pero también nos trae un beneficio ambiental, que es que las fuentes renovables no tienen costo marginal, y al no tener costo marginal, pues tenemos siempre primero a las centrales renovables dentro del despacho económico, ¿no? Que es un poco de lo que se ha estado quejando el presidente y el director del CFE en las mañaneras, ¿no? Que dicen que primero se despachan a las centrales de los privados. Pues sí, primero se despacha a las centrales de los privados, porque las centrales limpias son todas de privados, porque CFE no ha invertido en electricidad solar ni eólica. Entonces, pues primero se despachan esas centrales que tienen costo marginal de cero. Sí hay ahí un poco de ruido regulatorio en términos de algunos contratos anteriores, que coincido yo que se deberían cambiar, se debería meter al despacho económico normal, pero bueno, este es, creo yo, el corazón de la reforma, ¿no? Y esto deriva en un sistema de precios, que es lo que modelamos nosotros en Antuco. Aquí nosotros tenemos un sistema en el cual pues hay diferentes niveles de precios de la electricidad, dependiendo de la demanda, dependiendo de la oferta, y la oferta y la demanda varían dependiendo de la hora del día. Se imaginarán pues que en la noche, por ejemplo, la demanda es más baja, porque todos estamos dormidos, pero no hay energía solar. Entonces, pues es más cara la electricidad en la noche. En el día la demanda es más alta, sobre todo en época de calor, pero tenemos disponible la electricidad solar. Y luego el SENACE, esta parte del despacho económico, pues la tiene que hacer pendiente de la red de transmisión, de acuerdo a sus limitaciones. Se imaginarán que pues bueno, cuando pensamos en la electricidad a veces es como medio mística, nos llega y no sabemos de dónde viene, no sabemos si se está generando en ese momento, no entendemos muy bien de qué va, pero la verdad es que pues la electricidad fluye a través de cables de cobre y es como una gran autopista que se puede congestionar, y que a pesar de que la electricidad fluye prácticamente a la velocidad de la luz, pues cuando está congestionado el cable, pues ya no pueden fluir más electrones y entonces la red se satura, y nos vemos obligados a utilizar combustibles más costosos, porque no podemos distribuir la electricidad de la manera óptima, ¿no? Entonces, así es como se distribuyen los precios de la electricidad en el sistema eléctrico mexicano. Tenemos precios más baratos en el norte, donde hay muchísimo sol, muchísima instalación de centrales solares recientemente, y más caros en el sur, particularmente en la región peninsular, donde tenemos problemas de transmisión, ¿no? Ahora, en términos de las metas de energía limpia en México, pues bueno, que están, como nos decía Joaquín, están ligadas a los acuerdos de París y también están encumbradas en ley. Tenemos una ley que se llama la Ley de Transición Energética y tenemos otra ley que se llama la Ley General de Cambio Climático, que nos dicen que tenemos que tener 50% de generación de energía limpia por ahí en el año 2050, ¿no? Y arrancamos, el primer objetivo era para 2018 con 25%, nos quedamos cortos, llegamos a 21% apenas en 2018,
Y la idea es que para 2021 tengamos 30% y así vamos creciendo de manera escalonada hasta llegar a 50% en 2050. Y bueno, hay varios incentivos diferentes para poder llegar a esa meta, digamos. Uno de ellos, ya se los dije, pues son este sistema de despacho económico que favorece a las renovables porque tienen costo marginal barato y nos favorece a nosotros como usuarios porque la electricidad es más barata. A medida que yo aumento la participación de tecnologías renovables en una red, reduzco el precio. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, regresando a mi taza, si yo pudiera llenar mi taza toda con electricidad solar, el costo de la electricidad sería cero. ¿Ya? Entonces, yo pagaría en mi recibo SFE cero. A lo mejor me cobrarían un costo administrativo o algo así, pero ese sería el costo de la electricidad. Tenemos otros incentivos. Tenemos, por ejemplo, también una cosa que se llama los certificados de energía limpia, que los certificados se le otorgan a los diferentes generadores que se consideran limpios en la ley, que son básicamente geotérmica, nuclear, hidroeléctrica, bioenergía, solar fotovoltaica, solar de concentración también, y algunas tecnologías térmicas que sean muy eficientes, como puede ser la cogeneración eficiente, que la cogeneración es cuando tenemos un proceso industrial al que le sobra calor y usamos ese calor para generar electricidad. Entonces, este es otro incentivo que tienen los generadores limpios para pues instalarse, ¿no? Los certificados de energía limpia se les entregan a los generadores limpios y a los consumidores nos obligan a comprar certificados de energía limpia en razón o en proporción de nuestro consumo, ¿no? Nosotros no nos enteramos porque el que está obligado a comprar los certificados es la comisión, CFE, en nuestro nombre, pero todos nosotros en nuestras casas estamos obligados a comprar estos certificados de energía limpia como un incentivo para estas tecnologías, ¿no? Y bueno, déjenme contarles un poquito de cómo nosotros modelamos, les decía, la parte técnica del Sistema Eléctrico Nacional. Utilizamos un software que se llama Plexos, que a lo mejor algunos de ustedes lo pueden conocer, quien se dedique a estos temas de la electricidad, y utilizamos un modelo de optimización dinámica que nos permite reflejar la realidad de este despacho económico que les mencionaba, es decir, despachar a las tecnologías más baratas primero y más caras después, dependiendo de la demanda, pero respetando las leyes de Kirchhoff y las leyes de transmisión de electricidad y las leyes de pérdidas de electricidad, por ejemplo, que se difumina o se disipa en la transmisión. Entonces, es un sistema súper complejo que nosotros tenemos que modelar hora por hora. Utilizamos también tecnologías de información y tecnologías de planeación de operaciones. Por ejemplo, utilizamos un solver que se llama Simplex, que nos sirve para poder nosotros, digamos que meter a una gran licuadora todas las diferentes variables que hay en el futuro del Sistema Eléctrico Nacional, ¿no? Cómo es la demanda y cómo va a crecer, cómo es la oferta y cómo va a crecer, qué tipo de tecnologías la componen, qué perfiles de generación tienen, no es lo mismo, como les decía, el día o la noche. Cómo estamos en términos climatológicos, cuánta agua tenemos en nuestra red de presas, cómo están las carreteras que utilizamos para distribuir la electricidad a nivel nacional, es decir, la red de transmisión, y finalmente los precios de los combustibles, porque si los precios de los combustibles cambian, si de repente el combustóleo es más barato que el gas, pues va a cambiar el despacho económico, ¿no? Y vamos a ver cómo se va modificando esto y qué tipo de tecnologías vamos usando. Entonces, nosotros en Antuco utilizamos esta información para ayudarle a, por ejemplo, los desarrolladores, los instaladores de los parques, a saber si vale la pena instalar un parque en Hidalgo, o en Querétaro, o en Chihuahua, o en Coahuila, y a los bancos para saber si esos proyectos merecen la pena para prestarles dinero, porque esto se financia pues, normalmente con banca de desarrollo, Bancomex, Banobras, NAFIN, y con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, son quien presta dinero para sacar adelante estos proyectos y nosotros les ayudamos a ellos a saber si los proyectos valen la pena o no. Y entonces modelamos el sistema hacia el futuro. Para modelar el sistema, pues necesitamos estudiar las tendencias
que trae el sistema para poder llevarlas hacia el futuro, ¿no? Entonces estudiamos, por ejemplo, la demanda en el sistema eléctrico nacional y vemos que la demanda ha venido creciendo de manera constante en los últimos 15 años. México es un país que demanda muchísima electricidad. Estamos hablando de más o menos 300 terawatts-hora año que se demandan en México. Cada uno de nosotros consume más o menos 2 megawatts-hora año, para que se den una idea de más o menos dónde andamos. Y esto ha venido creciendo y creciendo y creciendo, muy en línea con el desarrollo del Producto Interno Bruto, pero también a veces desacoplado del desarrollo del Producto Interno Bruto, lo que nos dice, por ejemplo, aquí en la crisis de 2008-2009, se acordarán que pues, hubo una crisis financiera terrible, el PIB cayó 6 puntos porcentuales, pero la demanda eléctrica se mantuvo. Y esto nos habla de que en México hay algunas variables, por ejemplo, de crecimiento poblacional y también de dispersión de los bienes de consumo, lavadoras, refrigeradores, televisiones, acceso a internet, computadoras, electromovilidad, etcétera, que nos llevan a mantener cierto nivel de consumo eléctrico en el país, ¿no? Así es como se distribuye la demanda a nivel nacional. Entonces, ustedes, por ejemplo, que están en Querétaro, pertenecen a la región de control occidental. Y en esta región de control occidental tenemos, a ver, perdón, que estoy leyendo aquí unas preguntas nuevas. ¿Qué tanto crecería la rentabilidad de una planta solar si este tiene un Battery Storage Power Station? ¿Hay sistemas en México? Todavía no hay baterías en México, solamente hay baterías. Vamos a llegar a esto eventualmente. Hay baterías en Baja California Sur. Una pequeñita que se está probando acoplada a un sistema solar, bueno, a un sistema de generación solar. Y mira, es difícil evaluar la rentabilidad de una planta solar porque dependemos de las variables específicas del sitio. Pero sí, es una tecnología súper interesante que ahorita voy a discutir. Y luego aquí veo otra pregunta que me hicieron hace rato que dice que el subsidio hace rentables las plantas solares, ya que la vida útil de los paneles es de aproximadamente 20 años, nos pregunta Martín Moreno. No, como te decía ya, las plantas solares sin subsidio son rentables. Las plantas solares son la electricidad más barata que tenemos disponible hoy, sin subsidio. Con subsidio ni se diga, y hay muchos países donde siguen teniendo subsidio, pero también los combustibles fósiles tienen subsidios súper importantes. Y pues bueno, las centrales solares, aunque no son la panacea, son las más baratas. Entonces les decía que están en la región de control occidental ustedes, y es la región de control que más electricidad consume a nivel nacional, ¿no? Entonces, es una oportunidad importante para ver cómo vamos a reorganizar ese consumo, cómo vamos a reorganizar la generación que surte esa demanda en su región de control, ¿no? Pero bueno, no todas las regiones consumen igual. Fíjense cómo las regiones extremas, del noroeste o la península, consumen bastante menos electricidad que el eje, digamos, México, Bajío, Guadalajara, Monterrey, Tamaulipas. Esta parte de acá, pues somos las regiones de control que más electricidad demandamos. Y si incluimos la región de control oriental, donde hay también demanda importante en ciudades como Puebla, como Veracruz, en estados como Oaxaca, pues tenemos una importantísima demanda. 3/4 partes de la demanda están en esta parte del país. Pero luego la demanda no es igual a las diferentes horas del día. Y acuérdense que la electricidad se tiene que balancear hora por hora. Entonces, aquí fíjense cómo tenemos una estacionalidad súper marcada en México. Aquí les muestro una curva de consumo del mes de enero de 2019. Aquí estas son las horas del día, entonces fíjense cómo pues a horas que estamos dormidos, pues la demanda es muy bajita, sube conforme empezamos a trabajar, se aplana en el día y tiene un pico conforme arrancan las necesidades de iluminación y luego cae. Mientras que en el verano tenemos una demanda con un perfil similar, pero con el pico de iluminación pues es más tarde. Y fíjense cómo tenemos un orden de magnitud completamente distinto. El punto más alto de demanda del invierno, el punto más alto de demanda del invierno es más bajo que el punto más bajo de demanda del verano. ¿Ok? Entonces, en México tenemos dos mundos totalmente diferentes en los meses de mayo a septiembre y otro en los meses de octubre a abril.
son mundos completamente diferentes, que tienen precios completamente diferentes y que utilizan tecnologías distintas, ¿vale? Como les decía, México es uno de los países, bueno, consumimos 2 megawatts hora por persona por año, y es uno de los países o el país de la OCDE que tiene menor consumo de electricidad per cápita. Si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, que es un país de desarrollo similar, tenemos la mitad del consumo per cápita que los chilenos. Y esto nos habla de la gran desigualdad que tenemos en México. Nos habla de que hay zonas del país, seguramente donde están ustedes y donde estoy yo, donde pues consumimos altos niveles de electricidad parecidos a los de los países desarrollados, como pueden ser Estados Unidos, España, Corea del Sur. Pero hay otras zonas del país donde se consume muy poca electricidad y son precisamente esas zonas del país que, aunque tienen acceso a la electricidad, pero solamente tienen por ahí un foco o una tele, las que nos van a llevar a aumentar el crecimiento de la demanda en México, y tenemos que ver cómo vamos a suministrar esa demanda de esas personas adicionales en términos de crecimiento poblacional y en términos de consumo per cápita. Entonces, en México tenemos diferentes tecnologías de generación. Por ejemplo, las tecnologías que son fósiles, pues pueden ser las termoeléctricas convencionales, el carbón, los ciclos combinados y la cogeneración, mientras que las tecnologías alternativas ya renovables pueden ser la nuclear, que es considerada limpia en México, porque aunque los desperdicios nucleares son un gran problema, no genera CO2. Entonces, pues es una tecnología que no genera gases de efecto invernadero, más allá del vapor de agua. Y entonces, pues es una tecnología limpia. También la tecnología geotérmica, que les decía que en México somos uno de los países que más geotermia tiene instalado a nivel mundial. Está Estados Unidos y por ahí en el segundo o tercer lugar andamos nosotros. Después tenemos bioenergía y tecnologías nuevas como puede ser solar de concentración, que no sé si hayan escuchado por ahí, pero la idea es que concentramos con grandes espejos el calor del sol en algún fluido, y en ese fluido lo que hacemos es tomar ese calor para después utilizarlo para generar vapor y mover una turbina, ¿no? Y después tenemos las tecnologías renovables, no convencionales, que se llaman normalmente, que son las hidroeléctricas, de embalse, es decir, asociada a una presa, o de pasada, que es la del flujo de un río, y las tecnologías eólica y solar fotovoltaica, que son las que a últimos años han tenido el mayor crecimiento en México. Esta es la capacidad instalada de nuestro país. Entonces, como pueden ver, tenemos 84 gigas instalados, y la mayor parte de ellos son de ciclo combinado, termoeléctricas convencionales y carbón, ¿no? Entonces tenemos 38 más 20 más 7 son 65% de nuestra matriz energética en términos de capacidad instalada es fósil, pero tenemos una participación creciente de renovables ya. Por ejemplo, aquí solar, al cierre de 2018 era nada, ni siquiera llegaba al 1%, y hoy ya estamos hablando del 7% de la matriz energética en México ya es solar. Y México está en lo que se llama el cinturón solar, entonces somos un país que tiene una radiación brutal, en cualquier lado brilla el sol, todo el año, y tenemos muchísimo potencial de ser un país que genere electricidad solar barata y esa electricidad utilizarla como un pilar de desarrollo. Utilizarla para tener energía baratísima, de costo marginal, digamos que prácticamente cero, para poder utilizarlo para crear bienes de consumo, para crear pues para todas las actividades industriales que podamos hacer en el país, llevarlas a cabo con esta energía limpia y barata. Entonces, es una súper buena noticia que en México tengamos una participación creciente de la solar. Fíjense cómo en el norte y en el noroeste y en el occidente del país tenemos una penetración de tecnologías solares cada vez mayor, mientras que en el centro y sur, pues todavía a la solar le falta mucho camino por recorrer, ¿no? Y bueno, en México tenemos una penetración de renovables que ha sido increíble en los últimos años, como resultado de la reforma energética, como resultado de estos incentivos que les conté, como resultado del despacho económico, de las subastas de largo plazo. Y fíjense cómo en 2019 instalamos, contando también los ciclos combinados, pero instalamos cerca de 11 gigas de capacidad. Este es un crecimiento brutal
de 15% en un solo año, comparado con la demanda que solo creció 2%. Tenemos un crecimiento brutal de la capacidad instalada en México. En los últimos años, entre 2016 y 2020, instalamos 20 gigas de capacidad sobre un sistema que hoy tiene 84. Entonces, imagínense cómo hemos crecido de rápido. Y por eso es que hay tanta disrupción en el sistema eléctrico, por eso es que hay tanto ruido, por eso es que los incumbentes, que es la CFE y el gobierno federal, pues están empujando contra la reforma energética, que tendrán sus motivaciones políticas, pero pues también hay que pensar que gran parte de esto se debe a este cambio veloz que estamos experimentando en México, con esta penetración de nuevas tecnologías muy rápidamente, ¿no? Y aquí pueden ver, por ejemplo, en las subastas de largo plazo, que era uno de estos incentivos que se tuvieron, pues se adjudicaron muy diferentes proyectos a lo largo y ancho del país de distintas tecnologías, con más o menos 3.4 gigas de potencia, con 23 terawatt-horas de energía, 23 terawatt-hora año, que han pues desarrollado el sistema de manera brutal, y más o menos el 60% de estas centrales se han instalado. Todavía nos falta un montón. Ahora, ya en el plan de obras de Antuco, en lo que nosotros vemos hacia el futuro, hay que pensar cómo va a seguir evolucionando el sistema. Y nosotros creemos que en los próximos años, en 2021, 22 y 23, la participación de renovables se va a ir, o la nueva instalación de centrales se va a ir reduciendo en línea con las políticas que se han venido anunciando, pero que próximamente volveremos a instalar un montón de capacidad nueva, renovable, para que al final del horizonte tengamos un sistema con más o menos 130 terawatt-hora año, es decir, un crecimiento del 50%, sobre el cual el 60% de lo nuevo va a ser solar o eólico. Esto nos habla también de que vamos a tener todavía un 30, casi un 40% de energías fósiles. Vamos a seguir creciendo todavía en México la participación de tecnologías fósiles, y pues como hablábamos arriba, pues no tenemos mucho chance para seguir creciendo la capacidad instalada fósil en el país, pero lo vamos a seguir haciendo. Y pues bueno, de esta manera, pues aquí les presento un poco la red de transmisión del país. Fíjense cómo tenemos en el centro, o bueno, en este eje que les decía, Monterrey, Guadalajara, Bajío, México, tenemos una red súper mallada que nos permite transportar la electricidad sin mayor problema entre todas estas zonas del país. Casi no tenemos congestión, pero fíjense cómo cuando nos vamos yendo a los extremos del país, que demandan también electricidad, y por ejemplo aquí en el Istmo de Tehuantepec tenemos una fuente de energía eólica tremenda que no somos capaces de exportar en su totalidad ni hacia el centro ni hacia la península para su buen aprovechamiento. Y lo mismo nos pasa en el norte. En el noroeste, la red de transmisión es muy pobre, apenas hay una línea y ni siquiera es de 400 kilos, y esta red de transmisión no nos permite exportar la energía solar del desierto de Sonora hacia el centro del país, ¿no? Entonces tenemos que invertir en transmisión. Bueno, en términos de nuestro modelo, es súper importante los precios de los combustibles. Se los dejo aquí como para que lo revisen si quieren después con mayor detenimiento. Pero los precios de los combustibles son una parte crucial del despacho económico. Si el precio del gas sube, el precio de la electricidad subirá. Si el precio del combustóleo baja, por ejemplo, como está pasando este año, vamos a reemplazar las centrales de generación de gas por generación de combustóleo, con una consecuencia ambiental tremenda, brutal, porque el combustóleo es muy alto en azufre, pero pues es más barato. Entonces, estos son los temas del despacho económico, ¿no? Conforme nosotros vayamos teniendo tecnologías más baratas y conforme los precios de los combustibles cambien, pues nos va a cambiar el despacho económico. Pero en el modelo de Antuco lo que tenemos al final del día es este resultado, ¿no? Después de todo este gran discurso, lo que podemos ver acá es la participación de diferentes tecnologías a 2034. Y acuérdense que para 2035 nosotros tenemos que tener un 40% de participación de energías renovables, y de acuerdo a nuestro caso base, vamos a llegar más o menos al 38.7, 39%
de energías renovables en el mix energético mexicano, con una tendencia conservadora de crecimiento, una tendencia muy acercada a la realidad. Puede ser que nosotros subestimemos algunas cosas o sobreestimemos otras, pero nuestro modelo esto es lo que nos indica, ¿no? Nos dice que al final del horizonte, por ejemplo, la tecnología solar y eólica van a representar más o menos un cuarto de la generación, pasando de nada, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el año pasado pues teníamos muy poquita participación de solar y eólica, y al final del horizonte vamos a tener ya una cuarta parte de la energía que se consume va a ser solar y eólica, con como una primera consecuencia que es una reducción tremenda en los precios de la electricidad, y una segunda consecuencia que es una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Otras tecnologías limpias, como puede ser la nuclear o como puede ser las hidroeléctricas, se mantienen estables. Nosotros vemos que el potencial hidroeléctrico de México ya está más o menos explotado. No hay mucho más por hacer más allá de incrementar la eficiencia de las presas que ya están. Por ahí poner un poco de mini hidro en los cauces de los ríos, pero México no es un país en donde se pueda explotar mucho más la energía hidroeléctrica de lo que ya está. Y la mala noticia, buena noticia en términos financieros porque nos permite mantener precios estables, pero mala noticia en términos climáticos porque significa un crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, es que la mayor parte de la energía que se consuma en México al final de este horizonte, digamos 2034-35, será generada con gas natural. El gas natural, no nos dejemos engañar, no es una tecnología limpia, es una tecnología menos sucia que el carbón, es una tecnología que se puede considerar de transición, una tecnología puente, pero no es un combustible limpio el gas natural. Al final del día es un combustible fósil. Ahora nos da otros beneficios, es mucho más flexible la energía generada con ciclos combinados que la energía solar y eólica, porque no depende de la disponibilidad de ningún recurso natural. Si no hay sol, no hay energía solar. Si no hay viento, no hay energía eólica, pero pues siempre hay gas para poder quemar, ¿no? Entonces, esta es una de las diferencias, ¿no? Que tenemos más flexibilidad con las tecnologías fósiles que con las tecnologías renovables, ¿vale? Y bueno, como les decía, en términos de los precios de la electricidad, pues esperamos nosotros, fíjense en el histórico, ¿no? Tenemos unos precios elevadísimos asociados a los costos de combustibles que estamos utilizando en el sistema, pero a futuro esperamos que los precios de la electricidad se contraigan y que México tenga una de las electricidades más baratas del mundo, que varíe entre los 30 y los 40 dólares por megawatt hora, que es un precio súper bueno, y que nos permitirá convertirnos en una potencia de pues, creación o de inversión en bienes de alto consumo de energía, como puede ser la metalurgia, como puede ser la compresión de gas, como puede ser la compresión de hidrógeno, como puede ser pues, la creación de diferentes bienes que requieran alto consumo de energía, pues México está pintado para eso, porque tenemos pues, una electricidad abundante, gracias a nuestra posición geográfica, y barata, si seguimos haciendo inversión, ¿no? Los invito también a que se suscriban a nuestro informe semanal. Si alguno de ustedes quiere revisar estas modificaciones semana tras semana, tenemos un informe semanal que les voy a poner ahorita en el chat. Ese informe semanal es gratuito y se los pongo acá en el chat, que aquí veo que también tenemos una pregunta. Una excelente pregunta, ahorita se las voy a responder, pero aquí les dejo el link para que se suscriban a nuestro informe semanal y puedan ver los precios de la electricidad, cómo van evolucionando semana tras semana. Y luego, en efecto, el COVID ha tenido un impacto tremendo sobre el consumo de electricidad en México, particularmente en los meses en los que más encerrados estuvimos, marzo, abril y mayo y junio. Tuvimos una contracción de la demanda brutal. En algunas horas tuvimos una caída de la demanda de hasta 37%, ese fue el máximo de caída de la demanda de este año contra el año anterior. En términos generales, la demanda se contrajo como un 10% en estos meses y a nivel anual se va a contraer en 3%. Y como bien me dicen aquí, pues la electricidad también cambió de perfil. Tenemos mucho más consumo residencial,
que consumo, por ejemplo, de oficinas, centros comerciales, cines, etcétera, ¿no? Y eso, pues sí lo tenemos incluido en nuestro modelo. A lo mejor aquí, bueno, al final les dejo mis datos por si esta persona que hace esta pregunta, Martín, tienes, bueno, hay quieres mayor información, pues con mucho gusto podemos discutir. Y luego me dicen, considerando el alto costo de la energía eléctrica en México, pero con tendencia a la baja, ¿cuándo serán los coches eléctricos más rentables respecto a los de la gasolina? Pues bueno, es algo que hemos estudiado en Antuco. Nosotros hemos estudiado la penetración de los vehículos eléctricos en el sistema, no desde un punto de vista de cuándo van a ser más baratos los coches eléctricos que los coches de combustión interna, pero sí desde un punto de vista de cuántos coches eléctricos va a haber y qué impacto tiene eso sobre la demanda. Porque pues, si hay muchísimos coches eléctricos, pues bueno, eso es bueno porque electrificamos el transporte, entonces crece un quinto de la energía primaria, que es electricidad, crece, pero pues eso tiene un impacto sobre el sistema, porque a lo mejor tenemos que o instalar más rápidamente tecnologías limpias para cubrir esa demanda, o instalar o tener precios más altos de electricidad, ¿no? Y bueno, en términos de cuándo serán más rentables los coches eléctricos que los coches de combustión interna, yo me atrevería a decir que ya lo son. Lo que pasa es que hay que pensarlo a largo plazo. Un vehículo eléctrico puede durar muchos kilómetros más que un vehículo de combustión interna, simplemente pensando desde el punto de vista que tiene muchos menos partes móviles, entonces hay mucha menos fricción y dura mucho más el coche eléctrico, ¿no? Entonces la inversión inicial es mayor, pero casi no, el costo del combustible es menor también y el costo de mantenimiento es menor. Entonces, el problema es que cuesta mucho dinero pues, comprar el coche eléctrico de un solo golpe. Entonces la inversión inicial es mayor, pero en términos de la vida útil del vehículo ya es más rentable un coche eléctrico. Alfonso, ¿Sí? ha sido una conferencia extremadamente interesante. Estuve embebido en ella y el tiempo se me pasó volando y creo que tenemos que dejar ir a la gente también. Buenísimo. Bueno, ha habido ya varias preguntas a lo largo de la sesión. Para las personas que tengan más preguntas, pues háganmelas llegar, o y yo se las hago llegar a Alfonso, o si nos pones tu correo en la caja Acá del se chat. los puse, mira. Bueno, se los pongo en la caja de chat. Lo que sí quiero agradecerte mucho tu plática tan llena de información, de elementos que nos ayudan a conocer cuál es la situación que tenemos ahora. Yo mismo me quedo con preguntas y luego te las hago llegar. Sí, perdón que me eché casi toda la sesión. Fue muy interesante, de verdad. Y bueno, hay un reconocimiento para ti que también te haré llegar, agradeciéndote tu participación en el seminario. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su atención. Nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias Alfonso. a todos. Alfonso, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.